02 de en vivo. Espero en Dios que esta vez el internet me funcione. Hoy día estamos en un nuevo late en donde vamos a estar entrevistando a un amigo muy querido nuestro, miembro de Ciudad de Faroles. Su nombre es Félix Torres, más conocido como Seb Yada, y espero ahí que se conecte para invitarlo a esta transmisión en vivo. Por mientras, les cuento que Félix es un escritor, cineasta, incursionado ahí en la música electrónica también, fotógrafo, ha hecho varias exposiciones y aquí envió su solicitud. Estaba yo en antes presentando a Félix y estaba diciendo que Félix tiene algo que hace que a este tipo yo le crea todo, tiene como una carne molida ahí especial que hace que yo siento que lo que habla es como que ya estuviera procesado, masticado. A ver, Félix, ahí estás. ¡Funciona! ¿Tú me ves? Muy bien, con los brazos arriba, excelente. Maravilloso. Ya, dale. Excelente. Ok, Ahora sí, eso era ahora todo. sí que. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Muchas gracias, estuvo muy bueno. A ver si los candidatos presidenciales se equivocan, ¿cómo no se va a equivocar uno? Oye, me, me dio una pena porque en el live anterior te hice la media presentación, leí el tremendo texto. Y con música hermosa. Sí, pues, te puse hasta la partida de Inti Illimani, pero no todo sale como uno lo planea. Exacto, pero así es la poesía. Así es la poesía. Bueno, de todas maneras, me gustaría volver a, a leer acá la reseña de tu trayectoria para poner en contexto al público conectado, ¿te parece? Para que quede un registro, dale. Ok, la voy a leer con un texto dedicado a ti, amigo, como uno de los artistas que me inspira con su presencia. Dice así: Gracias. tú tienes que poner mirada profunda. Los artistas, los verdaderos artistas, tienen algo especial en la mirada, algo que te dice que no es solo un juego, que es en serio, como si con un color, una letra, un sonido o un movimiento estuvieran haciendo algo que trasciende el mundo. Y ellos lo saben. No importa si es efímero, no importa si dura solo un segundo, de sus cuerpos, de sus ojos, y ahí está, el arte. Ok, ¿Cuánta más? ¿Cuánta generosidad? Félix Torres, Evia, alguna vez conocido como Coyote Sorge y ahora como Seb Yada, tiene 38 años, cursa estudios de psicología y egresó de cine documental. Ha publicado libros de poesía variados. Tengo aquí algunos títulos como Penumbrando 2009, Corrosión y Gracia 2011, Raimundo Resucitado 2016. Excelente. Y libros de poesía gráfica. ¿Los tiene ahí, Félix? A ver, como Miss Segundo. As 2012 y Asilo Ontológico 2013. ¿Lo puede abrir, por favor? Que necesito ver cómo luce esa poesía gráfica. Miren, por favor. Excelente. Oye, y parte de eso contiene también los diseños que hacen en Eterno Estilo. No, aún no, porque este es del 2013.
Entonces todavía no existía Eterno como proyecto familiar. Ah, ya. Bueno, también ha organizado y participado de exposiciones plásticas y de fotografía, con fotografía documental y conceptual, como fue la exposición El Rey ha muerto, en diferentes instituciones y concursos del año 2009. Ha creado bajo el nombre de Canis Latrans 2 álbumes y 2 EP de electrónica experimental. ¿Eso está en Spotify? En Bandcamp. ¿En qué? Que es Bandcamp, que es el nicho de músicos, ¿cómo se llama? Independientes. Ya, interesante. Ok. Y ha participado en diferentes eventos e intervenciones artísticas, varias, muchas, muchas. Pueden meterse a YouTube, ahí por medio de Ciudades Faroles tenemos algunas grabaciones de intervenciones de Félix. Eso es. Un poeta sangrando, de hecho. Sí. En su formación como cineasta, ha explorado temáticas que explotan el archivo encontrado. Félix, por favor, dinos qué es el archivo encontrado. Ilústranos. Es más conocido en los medios documentales como found footage, que al final es como el archivo encontrado. Comenzó literalmente con cineastas y artistas que iban y rescataban material fílmico que estaba botado o abandonado en bodegas, basurales, etcétera. Rescataban cintas de celuloide o video, literalmente lo rescataban y luego lo revisaban y según el material que se lograba ver, si es que el material era visible, porque de repente se corroe, se trabaja sobre ese archivo, resignificando y creando nuevas narrativas desde estos archivos encontrados. Ah, ya. Wow. ¿Y tú has explorado en eso? Ya. ¿Tú has explorado ahí como buscando este material perdido? Que eso pasa en otros países donde uno fácilmente puede encontrar en ciertas bodegas, ventas de garage, basurales, celuloides que están ahí botados. Aquí en Sudamérica es otra la realidad, pero se toma la idea de resignificar archivos. Bueno, también ha explorado en su carrera o en su formación como cineasta el lenguaje onírico, y de ahí viene el humo que yo digo que sale por detrás de Félix cuando él aparece. Es parte de mi leitmotiv. Claro, internándose en la historia crítica, publicando cortometrajes como Dialectos de Oniria, Historia 1, Entre el infinito y la nada, La mano que sostiene, Res, Calidad controlada y El amparo del forastero. Háblanos un poquito de La mano que sostiene. ¿De qué habla ese? No lo recuerdo bien, 2014 creo, o 2016. Nunca guardo ni memorizo citas ni fechas de las cosas que hago, pero es por ahí. De hecho, ese cortometraje documental tiene que ver un poco con el archivo encontrado, solamente que es a base de fotografías mías de mi infancia. Entonces era como crear un proyecto interesante. Primero era la idea inicial, como pasa con muchos documentales, no tiene una idea, se encuentra en la circunstancia de revisar los archivos y se desvía hacia otro lado. Pero la idea inicial era revisar fotografías de mi infancia y tratar de explorar de dónde sale como una idea con la cual crecí, idea creada por mí, ese otro tema, pero por qué una infancia triste y solitaria. Y entonces cuando empecé a revisar los archivos, empecé a encontrar de que tal vez era un poco forzada esta interpretación y que desde mi vivencia espiritual podía resignificar lo que estaba viendo allí. Entonces el proyecto cambió y terminó siendo el relato que es el cortometraje. Un poco así como redimir la infancia. Ya, oye, y eso, yo recuerdo que lo mostraste en un taller que no hiciste acá en Ciudades Faroles.
sobre escritura testimonial. Y ya mezclando tus estudios de psicología, ¿tú cómo crees que es hacer esta obra testimonial? ¿Qué encontramos nosotros como artistas al llevar a cabo una obra testimonial propia? Desde el ámbito como estético, va a sonar muy como engrupido, pero yo siento que es así. Encuentra el arte por sí mismo, el arte verdadero, que es explorar el interior y sacar de forma honesta lo que encuentras allí desde el punto de vista que tienes actualmente, porque yo puedo revisar, en este caso del cortometraje, puedo revisar los archivos en esta época de mi vida y va a tener una significación, la puedo revisar 15 años más adelante y va a tener otra. Me conecto con la actualidad, con mi memoria, como la memoria como algo que siempre se actualiza. Y cuando me encuentro con el testimonio, en verdad me estoy contando a mí mismo, me estoy conectando con la experiencia de otros, porque también lo extraño de esto es que a veces uno piensa de que la obra es demasiado personal, pero la verdad es que cuando trabajo de forma disciplinada la estética de mi obra y a la par trabajo de forma honesta el guión de lo que quiero decir como mensaje, por un lado voy a estar siendo honesto y específico en mi propia experiencia y siendo honesto en todo lo que eso me significa, y cuando trabajo disciplinadamente la forma en que lo hago, el arte, el oficio, ¿cómo decirlo? Como bueno, el oficio con el que lo trabajo para que llegue de la mejor forma atractiva al otro, estoy creando un puente, y por más específico que sea mi experiencia que estoy contando, en algún punto, al ser tan honesto, voy a lograr contactar con otras personas que puedan ser conmovidas por ello, sea porque conocieron una experiencia así, sea porque la pasaron, se sienten que no están solos en lo que están sucediendo, o la instancia le abre la puerta para darse cuenta de procesos propios que tienen que vivir. En el caso de este, por ejemplo, con la interpretación que se tiene de las vivencias de infancia. Entonces, lo que recibiría el espectador, en este caso de algo testimonial, es la conexión con la vivencia del artista vista en la propia biografía, como el conmoverse desde ahí. En resumidas cuentas, recibe una confesión. Una confesión. Y por esa es la palabra que se me ha ido, como por la artesanía con la cual trabajo los elementos estéticos de mi obra, logro crear un puente. O sea, el otro entiende, no solamente racionalmente, sino sensitivamente logra asimilar lo que yo le estoy entregando más allá de un mensaje, de sensaciones, atmósferas, y le planteo un gran menú de estímulos para que en alguno de ellos él logre identificarse. Buenísimo. Bueno, continúo leyendo tu trayectoria. Dice: su creación literaria actualmente pasa por artículos de análisis cultural, luego de publicar el Manifiesto Literario, Manifiesto de Teofanía Existencialista, en el 2020, como una epístola profética escrita en medio del estallido social chileno, como una interpelación a la hermandad cristiana. Ya, en eso vamos a profundizar. Pero termino. Como relator de talleres, ha dirigido talleres de creación literaria, identidad de marca y de narrativa, participado en instancias de inquietud cristiana por la política y la cultura, las comunicaciones y el arte en diferentes instancias. Actualmente investiga sobre la identidad chilena, eso también me parece interesantísimo, quisiera
que nos comentes más de eso después. Investiga sobre la identidad chilena en un proyecto de largometraje documental y es co-creador de la marca de diseño Eterno junto a su cónyuge Jocelyn Olivares, que a todo esto hay que felicitar a los chiquillos públicamente porque hace muy poquito trajeron al mundo a Samuel. Cachetón más rico. Samuelín, que no sé en qué. ¿Ah? No sé en qué está ahora Samuelín, pero sí. Puede que esté durmiendo, tomando papa o haciendo caca. Una de esas tres. Puede hacer caga en medio de todo eso, en todo caso. Versátil. Pero sí, o llorando, si está también tomando leche llorando. en este momento y esté disponible, Samuelín puede estar por aquí. Ay, ya, maravilloso. Bueno, dicen por ahí, por interno dijeron que Samuel tiene dos actividades favoritas. Tomar papa con la mamá y dormir en los brazos de papá. Yes, así es. Maravilloso. Bueno, Félix, yo quisiera que nos hablaras del manifiesto de teofanía existencialista. Los que están conectados, si tienen un diccionario por ahí, busquen teofanía y existencialista. No, pero mira, yo hice mi tarea y cuando lo subiste a las redes, busqué qué significaba teofanía. Y encontré que es manifestación divina, la manifestación de Dios. Excelente. Pueden encontrar ese libro en la página de Eterno, eternoestilo.com/manifiesto. Ahí está para descarga, abierto por completo a todas las personas. Sí. Bueno, pero encuentro muy genial que en un momento tan contingente tú hayas sacado este producto casi de inmediato. ¿Cuánto te demoraste en escribir esto? 3 meses. 3 meses. Y mira, hay una... Yo había empezado con lo que es la primera parte del libro, lo tenía ahí como pendiente y cuando sucedió todo lo que sucedió, cobró sentido y ahí continué con el proyecto. Buenísimo. Hay una frase que publicaste en tu Instagram acerca del libro, que de hecho la republicaste en tu historia ahora hace poquito cuando estabas diciendo, me van a entrevistar el viernes. Y ¿cómo era? Mira, la voy a leer, pero también me hace mucho sentido con lo que estábamos hablando de lo testimonial, cuando tú dijiste que ahí emerge el verdadero arte, como desde la vivencia más profunda, volcada al exterior. Y la frase dice así: el prodigio del arte, primero, es lo que se quiebra en el pecho del pródigo, en la epifanía recibida en medio de los cerdos, en el clamor que erupciona en medio de lo magullado. Estoy buscando el contexto. Esta frase la leo así fuera de contexto y ya me estremece, me pone ahí como en esta cosa visceral y digo, wow, Félix está hablando de un arte que nace desde como cuando se quiebra el orgullo y te encuentras con lo real. Qué pesada esa frase en la psicología, lo real. Bueno, ¿encontraste el contexto? Sí. ¿Quieres como que lo desarrolle un poco? Sí, por favor. Me lo voy a repetir. Okay. El prodigio del arte, primero, es
lo que se quiebra en el pecho del pródigo, en la epifanía recibida en medio de los cerdos, en el clamor que erupciona en medio de lo magullado. Me pasa que leyendo a ciertos autores, viendo un poco la necesidad que hay de comprender a mayor profundidad lo que significa el Evangelio y la cachetada que significó socialmente el, comillas, estallido social. Me incomoda siempre esa frase porque siento que estallido es como una erupción de un volcán, es como que fue de súbito, repentino, nadie lo vio venir. Y a mí no me gusta esa frase porque la encuentro hipócrita. Yo creo que esto se vio venir. El tema es que un día ya explotó porque la gente estuvo harta de muchas cosas. Entonces sentía yo de que muchas de las formas en que nosotros llevamos a cabo o creemos que llevamos a cabo lo que creemos como cristiandad no llega a tocar la cotidianidad, la necesidad que hay en nuestra nación, por ejemplo, las cosas que están sucediendo a nivel social, y sentimos que como que cultivamos una creencia y una teología que es muy elevada, o que cuando aterriza está muy enclaustrada en nuestras comunidades. Y no digo que eso esté mal, el tema es que hay que ampliar eso. Y yo puedo hablar también por mí mismo y el sentir de muchos, yo creo, que nos sentimos torpes e ineptos al momento en que tenemos que afrontar lo que está sucediendo a nivel de la sociedad. Espérate, estás diciendo que como cristianos nos sentimos torpes e ineptos al enfrentar lo que sucede en la sociedad. Ya. Entonces, cuando traigo esta referencia a la historia del hijo pródigo, es también la necesidad de sentir de que tenemos que aterrizar nuestra creencia y nuestra teología a vivencias más palpables. Y por eso como la imagen allí de los cerdos, porque es crear el contraste entre cómo yo puedo recibir una revelación de Dios en medio de lo más inmundo. Y no es una lectura forzada, de hecho te lo está diciendo ahí, él tiene ahí como la revelación. Bueno, eso es una parábola, pero también podríamos decir de que en medio de un tour, yo soy un religioso y político, que estoy recorriendo mi país para poder organizar la tortura, el encarcelamiento y la matanza de quienes yo encuentro que son infieles. Mis manos están manchadas con sangre, he sido testigo de esas torturas, y en medio de toda esa porquería de cosas crueles a las cuales yo estoy inmiscuido, yo voy de camino a una ciudad y en medio de eso recibo una revelación y mi vida cambia completamente. Y es lo que le pasó a Saulo. Entonces, no es forzado el hecho de decir, ¿cómo es posible que yo reciba una revelación del amor infinito de Dios en medio de mi propia porquería? Entonces, entender de que a veces el arte facilita el hecho de que en medio de todos nuestros conflictos y problemas que vivimos, el arte puede ser como ese destello, ese quebrar, como crear un orificio, derrumbar un muro para notar de que estábamos en penumbra y que hay otra realidad, pero era necesario el golpe violento, el golpe de conmocionarme en mis emociones, en mis ideas y en mis concepciones, incluso cuando yo creo que mis concepciones son correctas. A ver, ¿cómo así eso último? Incluso cuando yo creo que mis convicciones son correctas, conmocionarme en mis convicciones, incluso cuando yo creo que son correctas. ¿Te refieres a la confrontación de esa manifestación de Dios sobre mis propias convicciones? Sí, porque haciendo la referencia bíblica, un personaje como Saulo estaba completamente convencido de lo que él estaba haciendo estaba bien, y que era santo, y que era lo que había que hacer para complacer a Dios y a la religión.
Y si lo extrapolamos a nuestra época y a muchas épocas hacia atrás, y por cómo es el corazón humano, en muchas épocas que vendrán hacia adelante, muy probablemente muchas veces nosotros nos hemos visto hipnotizados y fascinados con cosmovisiones, incluso cristianas, que nos hacen pensar que estamos haciendo las cosas bien, y de repente el Señor tiene que hablar por medio de sus profetas para decirnos, no, no lo están haciendo bien. Y la realidad les viene a dar como una cachetada de todas las ausencias y los lugares vacíos que dejamos por pensar y dejarnos hipnotizar por esta creencia que nos fascina y nos mantiene distraídos en algo hasta que algo rompe esa nube y nos muestra lo real. Ya, ¿qué pasa con lo real? Noto un tono jocoso. Lo real es complejo. Lo real es complejo. Eso es lo primero que hay que pensar y aceptar. Lo real no es blanco-negro. Yo puedo desde lo teórico, desde lo lógico, puedo hacer un juicio sobre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Está muy bien eso en ciertos momentos, pero cuando yo me tengo que enfrentar a la realidad de una persona, de un individuo que tiene necesidades, veo que las cosas son un poco más complejas y que no basta solamente tener ese juicio, sino también tener un corazón que pueda saber cómo discernir, cómo moverse entre esa complejidad de cosas que es la experiencia del otro y mis propias experiencias. Y que las soluciones no son fáciles cuando tienen que ver con la voluntad y el sentir de un colectivo de personas que piensan y sienten de forma muy diferente y tienen orígenes muy diversos. Lo que pasa es que a veces la religión, cuando se la cultiva de mala forma, crea como un lugar de confort en el cual yo puedo estar desde mi sillón juzgando a los demás de forma muy cómoda. Y no solamente religión como religión cristiana, las ideologías políticas también son religiones. Yo me puedo sentar en mis convicciones y entrar a juzgar al otro de forma muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando me enfrento con él? Cuando tengo que abrazarlo, cuando pillo a esa persona herida en el camino, o cuando yo soy el herido en el camino y necesito que alguien me ayude, etcétera. Lo real, yo creo es aceptar esa complejidad y desde la cristiandad saber que redescubrir de que tenemos las herramientas suficientes para llevar a cabo la aventura conmovedora y confrontadora que es acercarse al prójimo, con toda su complejidad y que es tan complejo como yo. Y se me viene solamente una referencia cinematográfica que es una escena que me gusta mucho. No sé si alguien la conocerá, pero es de la película Un monstruo llama, en que en una parte el niño que es protagonista se acerca a esta entidad que es muy grande y que es como su maestro, por así decirlo, y le dice que está confundido por las historias que él le cuenta para poder ilustrarle ciertas cosas, alegorías, fábulas, parábolas y cosas así. ¿Cómo puede alguien, él le dice, dentro de tus historias, cómo puede alguien ser bueno y malo a la vez? Y la criatura le dice, es que esa es la vida real. Es así de complejo y tenemos que aceptar de que las personas pueden ser buenas y malas a la vez. Yo creo que el arte ayuda a poder asimilar eso. Wow. Cuéntanos, Felito, ¿qué manifiestas en tu manifiesto? En resumen. Esa incomodidad. Y una incomodidad tanto personal y que también sé que los otros tienen, pero no lo confiesan en su mayoría. Y que fue, por ejemplo, la situación del estallido social. De confesarnos a nosotros mismos de que esto es muy complejo y no sabemos cómo intervenir. Y que nos sorprendió y que nos hizo mirar nuestra propia torpeza e ineptitud. Y nuestra ausencia y nuestra torpe improvisación.
y la culpa y responsabilidad que tenemos por los silencios que guardamos o la petulante distancia que tomamos frente a los conflictos sociales. Entonces, escribo eso para decirme a mí mismo cómo lo estoy asimilando, qué es lo que creo que hay que hacer, y no de forma personal, sino vivencias que tengo con Dios y con mi gente, y que en medio de esa hermandad estamos viendo de qué se puede hacer. Y se plantea como manifiesto porque siento yo que uniendo nuestra cosmovisión, nuestra teología, nuestra experiencia y el arte, podemos brindar herramientas para poder hacer borrón y cuenta nueva y despabilarnos y ver cómo el arte nos empuja a ser más sensitivos y por sensitivos valientes, a tener que afrontar lo doloroso, a afrontar la rabia, a afrontar lo que estalla, a afrontar en estas figuras como paternales, es como saber de que por más que el niño patalee, eso no me va a ofender, sino que lo que necesito es abrazarlo. A pesar de que me lleguen puñetazos, patadas, pero yo sé que eso es lo de menos. Lo importante es el abrazo. Qué ternura, Félix. Voy a llorar en estos momentos. Espérate. Ya no, se me pasó. Oye, qué hermoso lo que estás diciendo. ¿Qué te parece si lo llevamos a la práctica y tú nos muestras un poquito de este manifiesto? A quienes están escuchando, les quiero invitar a darse un espacio para solamente escuchar esto que nos va a compartir Félix y apreciar cada palabra con cada entonación que él nos va a regalar. Elegí este fragmento porque hay una palabra que me parece clave para esta generación y es perdón. Una palabra muy incómoda en nuestra cultura, pero cuando profundizamos en ella siento de que en el fondo no hemos descubierto lo que significa esa palabra. Bueno, dice, caudales de perdón por los que gritan, las raíces, la sangre, también apretada, del dormir tullido, el bruxismo de la historia traidora, el espanto inconfesado de la esperanza arrinconada, ante los ladridos y mordiscos de los perros, la carne desnuda al frío, sola, a expensas del hermano encolerizado. ¿De qué más vamos a tener miedo si nada más hemos de perder? Si aún la herencia no ha sido parida por la tierra cohibida, sol invernal al que confesar el alma vieja aterida del chile maquillado y destartalado. Hermanos, sé que ha habido tareas urgentes por hacer, pero pendiente está el arrojar al suelo el corazón contrito, buscando escuchar las melodías dolorosas y anhelantes que guarda la tierra en opaca memoria crepuscular. Hay rincones donde ha amanecido la confluencia de los canales generosos de perdón, quitando yugos y vigas de los derrumbes, terremotos del hartazgo generacional. Eso. Me pasa cuando leo o te escucho regalando fragmentos de tus escritos que me llevas como una cosa sensorial con las palabras. De repente no comprendo del todo cada parte, pero sensorialmente me llevas como a lugares. ¿A qué lugar te lleva esto? Ahora, por ejemplo, me llevaste a visualizar a esto magullado, este dolor y estas heridas que necesitan ser perdonadas, como un lugar melancólico
doloroso, pero esperanzador al pensar en el perdón, al pensar que eso no es todo, que ese no es un lugar para permanecer ahí. Yo siento que hay que conectar la fe al hecho de que no podemos seguir hablando de la herida desde las enciclopedias de enfermería. Tenemos que ir a la posta. Hablo en sentido figurado o en sentido literal, pero se me viene algo que cuando una vez yo lo leí me conmovió mucho, y es, creo que fue con Jeremías, que Dios habla como alguien que te toma del camino de donde fue este personaje golpeado y abandonado con sus heridas, y él dice: yo sanaré las heridas, que yo voy a curar tus vendas. Y se me viene esa imagen como de el enfermero o la enfermera que se tiene que encargar de hecho hay toda una rama de esa profesión que se especializa específicamente en las heridas. De que a veces la herida no va a sanar con que tú decretes cosas y ores a distancia y desde tu intercesión. Es necesario de que tú aceptes el hecho de que vas a tener que afrontar que algunas heridas necesitan un proceso de curación y que a veces no es corto. Pero tienes tú que estar allí, aguantando, amando el proceso, y de ser aquel que tiene que encargarse de renovar los vendajes, y que a veces incluso el momento en que se crea la herida no es el más doloroso, sino que cuando se necesita hacer la curación. A veces la curación duele más que la herida misma. Yo creo que el arte, como algo que apela a lo sensitivo, nos lleva a eso, a aceptarlo como proceso, a aceptar de que me tengo que encargar de eso magullado, en mí y en otros, en mis hermanos y los que no son mis hermanos. Y que eso es aceptar lo real, de salir de la comodidad de nuestras doctrinas. Buenísimo. Oye, Celito, me surge esta pregunta. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿cómo se siente Félix al plasmar todo esto? Al sacar todo esto y plasmarlo en un escrito, en algo material, y verlo afuera. Depende del proyecto. Depende del proyecto porque, por ejemplo, el manifiesto, en términos muy concretos y muy vivenciales. A mí me pasó que cuando fue el estallido, yo vivía a 3 o 4 cuadras de la zona cero. Entonces vi y viví el estallido así a flor de piel. Mi reacción fue de tratar de guardar serenidad y atinar a lo que se tenía que hacer dentro de mi círculo más cercano. Pero la rutina marcada por las manifestaciones, la violencia, el grito, etcétera, las noticias, bla, 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 en algún momento me pasaron la cuenta, porque yo lo fui reprimiendo por intentar ser funcional. Al menos yo reacciono así en situaciones críticas. Pero después me fue pasando la cuenta, porque me sentía angustiado de decir, bueno, ¿cómo elaboro esto? Y escuchaba mucho en mis círculos también esto de apague las noticias, de que no se contamine con eso. Y de cierta forma yo comulgo con esa idea de que a veces uno tiene que economizar y saber sabio de cómo administrar los estímulos que vienen de afuera. Pero eso no puede ser significado de que tú te vas a aislar en tu monasterio para aislarte de la realidad que te está gritando su necesidad. Entonces, yo siento que necesitamos cierta madurez y cierta valentía para aceptar eso. Y busqué los manuscritos. De hecho, el día encontré este, pero de otro proyecto, pero así, más o menos así nació el manuscrito. No se ve ahí, es como
Escribe a máquina. Escrito Qué romántico. escrito en... Sí, hay todo un rollo de por qué escribir en máquina de escribir. No es tanto lo de eso, pero es una cuestión más sensitiva. Te voy a mostrar a mi regalón, que ha visto nacer los dos últimos libros. Aquí está mi amigo Remy. Remy, saluda a Connie. Hola, Remy. Ahí está Remy. Gracias. Gracias por venir, Remy. ¿Y cómo me sentí? Voy a usar una palabra fuerte, pero a ver, estamos aquí entre gente adulta. La primera parte del manifiesto para mí fue mi vómito. Eh, fue mi exorcismo, fue mi catarsis. Quizá una palabra más elegante. Fue mi catarsis. De decir, estoy harto de que la cultura cristiana que hemos cultivado me deja sin herramientas para asimilar esto que está pasando. O tal vez las hay, pero están dispersas, entonces necesito reunirlas. Y esa reflexión y ese sentir es el manifiesto. Y digo manifiesto también como una invitación, o sea, yo te estoy confesando lo que me pasa. Hay un capítulo que muestra también como metafóricamente un recorrido por las calles, pero también es una invitación de decir, yo sé que tú estás entendiendo lo que me pasa, porque a ti también te pasa. Entonces, ¿por qué no nos encontramos en un manifiesto? O sea, un compilado de ideas en el cual, y de revelaciones, así, sin pelar la lengua decirlo, y de revelaciones en las cuales necesitamos encontrarnos para afrontar esto que está pasando y que puede volver a pasar y que no nos tiene que pillar parados de la misma forma. Eso. Así me sentí. En sensaciones era a veces angustia, a veces mucha pena por lo que estaba pasando. A veces la inquietud, un poco de decir cómo abrazo esto, cómo asimilo la violencia, más allá más allá de la catalogación moral o ética con la cual yo me refiera a la violencia, sino cuando la entiendo como un síntoma. ¿Cómo la entiendo? No sé si logré responderlo, pero sé de que compartí en lo posible lo que en medio de esa pregunta fui recibiendo. Porque yo creo que cuando uno se inmiscuye en el proceso creativo en sí mismo, cuando uno queda atento a la voz del Señor, es en sí mismo una intercesión. El proceso creativo es una fase de la intercesión. El proceso creativo es una fase de la intercesión. A ver, eso está hablando entonces a partir de ahí como del rol profético que tenemos los artistas. Perdón si me repites porque te quedaste pegado un poco para mí. Ya, dijiste, el proceso creativo es una fase de la intercesión. Escucho mi voz ahí en retorno. Eco. Sí, te logré escuchar. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿está hablando a partir de eso del rol profético que tenemos como artistas? Sí. Quisiera que nos compartieras tu visión sobre eso. El rol profético que tenemos como artistas. Puedo hablar muchas cosas, pero se me viene, tomando un poco la cita con la que empezó esta conversación, cuando tú empezabas a leer la cita, lo primero que me hizo pensar fue en el profeta Ezequiel. Un libro que para mí es muy importante y que creo que invito a todos mis hermanos que tengan inquietudes creativas, inquietudes artísticas, inquietudes por lo que está sucediendo alrededor, que lean atentamente ese libro. Porque
es saber de que cualquier gesto que comunique algo ya está pudiendo entregar algo trascendente. A veces y trascendente no solamente pensando en que yo como artista tengo y estoy obligado, como además artista y apellido cristiano, estoy obligado a tener que crear algo que dé una solución. Y a veces no es necesario. Es necesario antes ponerse en la posición, y ahí está el arte profético, de instalarme en una situación con todos mis sentidos, y por eso profético, todos mis sentidos espirituales, mi corazón y mi cuerpo, para poder recepcionar las señales y interpretarlas y saber cómo devolverlas con un mensaje. Y que el mensaje no necesariamente va a ser la solución. Y en esto hago como una nota al pie, y cuál es la crítica de la forma en que se ha llevado a cabo la cosmovisión, que ha hecho y ha neutralizado y ha hecho inepta a mucha parte de la cristiandad frente a la compleja realidad social, es de que a veces nos quedamos paralizados esperando de que lo que yo tengo que hacer tiene que ser una solución. Y a veces estamos como reprimidos esperando a que llegue el fin, y no entendemos de que para llegar al fin tengo que inmiscuirme en los medios. Yo tengo que ser parte del proceso. A veces lo que yo voy a hablar y comunicar no necesariamente va a ser la solución, pero parte de la solución es, por ejemplo, una palabra muy repetida durante la pandemia, es la empatía. Si yo primero no me identifico con lo que está pasando, menos voy a llegar a una solución. Haciendo una síntesis de la historia de nuestro Mesías es, a ver, primero yo me hago carne y vivo con los seres humanos un trecho de tiempo, y luego la cruz. Yo necesito estar con mis hermanos, y hay un texto que dice, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos porque sabe lo que ellos vivieron, porque pasó lo mismo. Entonces, el artista y la obra que comunique, y cualquier persona con cualquier oficio y profesión que sienta que por medio de lo que está haciendo y su vocación comunica algo del Señor, no necesariamente tiene que paralizarse y reprimirse a esperar de que lo que va a entregar va a ser la solución, sino que va a crear puentes. No va a ser el fin del trayecto, va a ser el trayecto mismo. Yo me presto para hacer el puente. Si yo soy parte de la solución, amén. Si otro va a venir con la solución, bueno, yo ayudo a que yo y los míos y los otros lleguemos hacia ella. Entonces, yo creo que el rol profético es identificarse con la situación, asimilarla por todo lo complejo que puede ser, y por eso me llama la atención el profeta Ezequiel, y entonces, cuando me doy cuenta de cómo esto me afecta y afecta a los míos y a los otros, recibo el mensaje divino y veo cómo lo implementamos. Eso. Entonces tu invitación para nosotros, los artistas, hermanos cristianos, es hacerse parte, es participar del proceso, identificarse. No hay de otra forma. No hay de otra forma. La persona que crea que no es necesario hacerse parte, no sé en qué planeta y dimensión está viviendo. De hecho, el tipo de actitud que hace que el evangelio no tenga llegada a la sociedad. Así de simple. Es como vivenciar y compartir con otros la vivencia desde lo que masticamos con Dios. Claro, y con Dios y con la realidad que nos circunda. O sea, no estamos en un monasterio escondido en un cerro, estamos al medio, eso es lo que hay que aceptar, estamos al medio. ¿Qué está pasando? Hoy día veía las noticias, y quizás ahí lo comentemos también, no sé, en este proyecto del podcast. Yo no puedo ignorar de que en Concepción, por ejemplo, estén dando en arriendo a niños para que los usen para limosnar. Yo no puedo ignorar que actualmente hay niños que hoy día amanecieron
con el ruido de personas que lo estaban desalojando de un campamento, más allá de la idea que nosotros tengamos sobre la migración irregular. Pero ese niño no entiende de las teorías políticas y de los sistemas. Ese niño ya vivió un trauma. ¿Y cómo lo afronto yo ahora? Hay una crisis migratoria, hay una crisis del abandono de la infancia y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo no voy a ser parte? ¿Cómo voy a ignorar los titulares? Hay gente hermanos que lamentablemente tienen como una mirada petulante y displicente, súper distante sobre esto de estar pendiente de la actualidad. Pero entonces, ¿a qué nación pretende servir si ni siquiera sabes lo que está sucediendo allá afuera? Entonces yo creo que esta generación está invitada y lo está haciendo a conmoverse y a tratar con buenas herramientas, con herramientas torpes o inmaduras, pero más allá de esa valoración, están buscando hacerse parte. Siento que como cristianos, de repente tenemos la carga de traer luz. Entonces de repente, por ejemplo, hay tanto dolor en la realidad que me es difícil traer luz. Entonces no puedo hacer más que hacerme parte de ese dolor, de manifestar cómo mi corazón también, cosito más lindo. Hola Samuelito. De manifestar cómo mi corazón también se conmueve y se entristece con esta realidad. Pero al mismo tiempo siento que eso no contribuye realmente en este objetivo de traer luz, sino que lo único que hace es seguir reflejando este dolor. A ver, yo entiendo de que a veces de forma inconsciente, y sea por vivencias personales, colectivas, por cultura, y también es un sistema de defensa que tenemos todos. No nos arrojamos de cabeza al dolor, porque necesitamos saber cómo asimilarlo, si es que queremos asimilarlo, o entenderlo, o lo que sea. El proceso que yo quiera efectuar cuando yo me acerque al dolor. Pero si decimos que somos cristianos y nos alejamos de la realidad del dolor, no estamos entendiendo ni las bases de nuestra fe que tiene que ver con la crucifixión. A ver, no fue grato para el Padre mirar hacia abajo y verlo, por así decirlo, abajo, y mirar lo que estaba sucediendo y decir, tiene que ir alguien en rescate. Alguien tiene que pagar el precio para la redención. Y entonces viene ese versículo que dice, mirando, puesto en los ojos en el gozo que estaba delante, soportó el oprobio, soportó la vergüenza, soportó el dolor, y ahí todo lo que podemos decir. Si nuestro hermano mayor no le hizo asco, por así decirlo, al dolor, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Él lo hizo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No hacerlo es efectivamente ser parte de todo lo que él mismo confrontó, sin asco, sin pelo en la lengua, y lo confrontó de forma violenta y con celo. Se dan cuenta de que lo que están haciendo es el mal que trae más tiniebla de la que ya hay. Solamente de que quizás nosotros necesitamos las herramientas de nosotros ir siendo sanados de nuestros propios dolores, de nuestros propios traumas y tristeza, etcétera, y con esa experiencia de saber cómo el Señor actúa en nosotros, ir de forma patente, poder compartir eso con el otro prójimo que necesita tanta misericordia como yo soy objeto también. Sí. Se me vienen muchas cosas a la mente y nos estamos alargando un montón en nuestro live. Pero se me viene a la mente primero este versículo que dice: la tierra clama
por la manifestación de los hijos del reino. Siento que ese resume Yo creo tu invitación. A ver, la invitación es, bueno, creo que uno de los versos como que de que leí ahora lo menciona, pero con otras palabras. También exige una valentía en amor de atreverse a escuchar ese clamor, porque no es fácil. Porque no es un canto de alegría, es un clamor. ¿Tú estás dispuesto a escucharlo? Primero escucharlo y luego ver si tienes la respuesta. Pero primero tienes que estar dispuesto a escucharlo. Ese es el desafío. Wow. Ok, entonces nosotros, a los que nos están escuchando, nosotros como hijos del reino, ¿estamos dispuestos a escuchar el clamor de la tierra? Y luego de eso a manifestarnos desde esa escucha. Lo tomo y lo guardo, Felipe. Gracias. Bueno, de todas maneras, ya es momento de ir cerrando. Nos hemos alargado un montón y ya no me estás escuchando. Espero que algo por lo menos me pueda escuchar de esto. Pero te quiero agradecer porque nos dejaste una invitación muy importante, que es conectarnos con la realidad, escuchar el clamor en nuestro contexto, en nuestra tierra, y manifestarnos como hijos del reino. Y para eso necesitamos estar sensitivos, empáticos, con los ojos abiertos y conectados con nuestro entorno, pero también muy conectados con Dios y lo que Él tiene para manifestar. ¿Ahora sí me escuchas bien? Estoy interpretando lo que logra escuchar. Bueno, Felito, te agradezco por esta entrevista maravillosa que nos diste y estamos en contacto por ahí para próximas conversaciones, porque me quedaron un montón de preguntas pendientes. Por ejemplo, quería preguntarte sobre el podcast Homo Canutus. Invito también a las personas a buscarlo en YouTube, donde Félix con un compañero de él también hablan sobre el contexto social, sobre temas contingentes, desde una perspectiva crítica de dos cristianos. ¿Lo resumo bien así? Sí, yo creo que sí. Esperemos que, bueno, todo lo que compartimos, por más allá de cómo se fuera interrumpiendo por la transmisión, pero yo creo que esta conversación pueda ser de bendición para los que las puedan escuchar después. Así es. Y también lo que me faltó entrar ahí en conversación es sobre tu tesis, sobre este documental tan interesante sobre la identidad chilena. Así que puede quedar pendiente para un próximo capítulo con Seriada. Sí, el proyecto de largometraje y el podcast. Sí. Ya, Felito. Un abrazo, Samuelito. Gracias a todos por escuchar y por llegar hasta acá.